¿Recuerdan que estábamos haciendo la clase pasada? Sí, profe, entonces, reclasificar. ¿Cómo? ¿Reclasificar? No. ¿Se acuerdan cuál era el enunciado? Sí, que teníamos un suelo y teníamos que... Los usos. Tampoco. Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Sí. Profe, necesitamos hacer un centro comercial en la mejor parte posible. Necesitamos encontrar Sí, el claro. sitio. Ustedes no van a hacer el centro comercial, sino que van a encontrar el sitio, el mejor sitio para construir el centro comercial. Pero hasta ahí, pero lo que dijiste está bien. O sea, lo que vamos a buscar es el sitio. ¿Listo? ¿A partir de qué? De un montón de preguntas. Entonces, en este caso tenemos 4, pero no necesariamente se pueden limitar a 4. ¿Cuáles son? Que ojalá esté en el mejor suelo, o sea, en lo menos costoso y la mejor opción. Que ojalá esté en las pendientes más bajas para que no hagamos unas reconformaciones grandes del terreno y no incrementemos los costos. Que esté cercano a parques para que buscar que tengamos, digamos, buena afluencia de personas. Además de eso, que esté alejado de otros centros comerciales para no tener competencia. Pero podrían haber más variables, por ejemplo, estar cercano a una estación del metro, estar cercano a una ruta principal de transporte público, ya sea Metroplus o buses, etc. Uno puede empezar a agregar un montón de elementos. ¿Listo? En este caso nos quedamos con las 4. ¿Qué hicimos la clase pasada? La clase pasada lo que intentamos fue responder las 2 primeras preguntas. Pero para responder las 2 primeras preguntas lo que hicimos fue primero clasificar o definir primero cuál es la escala de calificación para llevar esos elementos a un resultado. Entonces vamos a hacer, ustedes recuerdan cuáles son los valores que pusimos a las clases, qué era bueno y qué era malo en los usos del suelo. Sí, ¿Los tienen? sí. Venga, yo utilizo. Pero usted con el grupo de las 6 lo hizo hasta 10 y con nosotros hasta 5, entonces no sé cuál quiere. Bueno, lo que pasa es que Karen está usted estaba a las 6 o a las 10. A las 10, sino que hoy mi profe de 10 se extendió, entonces por eso no puede entrar. Bueno. Nosotros a esta hora estamos trabajando de 1 a 10, ¿listo? Entonces, acá de 1 a 10, ¿tienen cuáles son los valores de reclasificación que utilizamos? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, cuénteme cuáles fueron los valores que utilizamos. El 1 era... El 1 era bueno y el 2 era malo. Y el 10 era Sí, el 10, el Y 10. el 10 era malo. Y en los usos del suelo, ¿qué pusimos en 1? Pusimos... Pusimos que agua y bosque no... Ustedes no- están, no ustedes se están viendo mi podían tomar. pantalla, ¿no? Era no data. Voy a compartirles de una mi pantalla. Profe, yo tengo una pequeña pregunta sobre eso. Sí. Cuando yo hago en el modelador Reclassify y no me rueda, es porque esa aplicación no se puede hacer ahí. Cuando ponen el reclasificador y no le rueda, es que no le está funcionando. O sea, yo lo hice todo, ¿cierto? Sí. Normal. Y luego lo hice en el modelador. Y cuando lo hice en el modelador puse todo y súper bien. Cuando le di correr la flechita, Sí. ya ahí corrió, pero yo no sé si yo le di X o algo así y ya se quedó trabado y no me mostró. ¿O es el Pero problema del computador o el problema es que tú dijiste que había unas cosas que no hacía? no, si todas las herramientas te dejó agregarlas en el modelador y, Sí. y digamos que todo el proceso, él normalmente se va poniendo rojo cada vez que pasa por los procesos, ¿cierto?
Pero si en ese proceso, cuando se empezó a poner rojo que pasaba por los procesos, no lo hizo y te sacó una ventana emergente donde le decía que había un error, es porque tiene algún problema en las herramientas que utilizaste, pero no la herramienta, sino de pronto la manera como lo utilizaste. Si quiere hacemos una cosa, Karen, al final terminemos el ejercicio y miramos el proceso, ¿listo? Sí, porque lo intenté hacer 2 veces y no me dio, entonces por eso tengo la... Puede ser que es un problema de herramienta. Miremos ahorita a ver qué es. Solución 2. O más bien esto se llama solución de la 6, ¿cierto? Bueno, yo tenía por acá un uso del suelo que era este, señor, que lo habíamos puesto acá y tenía, bueno, pongamos este uso del suelo. Este era el que tenía. Les cuento qué valores teníamos. Al comercial le habíamos puesto un valor de 1. Al residencial le habíamos puesto un valor de 5. Residencial 1, pongamos por acá 5. Residencial. A la zona verde le habíamos puesto un valor de 2. Pues por acá está la zona verde. A la agricultura le habíamos puesto un valor de 3. Al industrial le habíamos puesto un valor de 4. Lo calificamos muy bajito. Al institucional le habíamos puesto un valor de 9. Y en las zonas en riesgo un valor de 10. Por lo tanto, agua y bosque nos quedaron como no data. Así lo tienen. Creo que nosotros cuando le... crees que sí, no crees que sí. Sí. Me estoy confundiendo con los de las 10. Sí. No, ojo que los de las 10 clasificaron de 1 a 5 y eso es diferente. Nosotros a las 6 habíamos dicho que íbamos a calificar de 1 a 10, donde 1 era bueno y 10 era malo. No me está confundiendo. Sí. Sí, me está confundiendo. Los de las 6, acá en las 6 estaba Natalie, estaba Laura, estaba José. ¿Están de acuerdo o no? Profe, lo que pasa es que a mí como que no me guardo, pero sí me acuerdo que había días así. Sí. Bueno. Y habíamos hecho también la clasificación, pero por pendiente. ¿Qué valores utilizaron para clasificar por pendiente? ¿No lo tienen? ¿O sí lo tienen? No. Bueno, entonces lo hacemos el de pendientes. Por favor. Reclass pendientes, reclass. Este es el reclass de pendientes. Bueno, voy a generar nuevamente la reclasificación de pendiente y dejamos los valores de pendiente listo. Entonces tenemos de 1 a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10. Entonces vamos a utilizar los siguientes valores. Profe, tú utilizaste 11 con el no data. Sí, son 11 rangos con el no data, exactamente.
Bueno, entonces vamos a utilizar los valores. Si los... Bueno, utilicemos entonces. Voy a cargar el mapa de pendientes que lo tengo acá y se llama pendientes. Listo. Este es el mapa de pendientes, lo teníamos con colores, digamos, diferentes, entre verde y rojo creo que lo teníamos. Esto estaba al revés. Invertir. Este era el mapa de pendiente que teníamos nosotros. Listo. Vamos a reclasificarlo y seguimos bien para adelante. Listo. Reclass, recuerden que la herramienta reclasificar está en las herramientas de análisis espacial, en Reclass y está en Reclassify. Listo. Pendientes. Voy a definir yo las pendientes rápidamente y todos trabajamos con esas pendientes acá. Yo me acuerdo. Ah, ¿tú las tienes, Karen? Sí, yo lo hice el ejercicio ayer. Ah, bueno, venga, dígame las cuáles son para que todos tengamos esos mismos valores. Hágale, métase ahí a Classify. 6, ponga clases 11. Sí, 6. 6, el primer valor. 12. 12. Profe, tengo que meterme en la herramienta otra vez para verlo. 25, 40. 35, 40, 50, 60, 25, 40, 60, 80. Era 35. 35. Profe, después del 12 era 21. 21. Y de ahí 35, 40 y ya el resto. 40, 60, 80. 100. No. Entonces, ¿cuál? 50, 60, 70, Entonces, no, hasta 90 y 100. Antes del último 30, valor. 50, 60, 70, 80, 90, así. No, profe, ya están las clases. Espere, no. Metió algo mal. ¿Qué metí mal? ¿Alguien ¿Alguien tiene abierto el micrófono? O sea, eran 100, 90, 70, 60, 50, 40, 35, 12. Yo no creo que era 21 nata. Sí, yo lo tengo así porque yo lo copié en el cuaderno O el tre- y o el me tre- aparecen los 11 O el normales. 35 no hay. El 35 sí está. Profe, yo ya lo hice, ¿cómo lo veo? Y yo ya lo había hecho. No se puede. Es difícil verlo, sí. Es difícil. Ah, bueno. Entonces déjelo así. Dejémoslo así. 6, 12, 21. Este lo podemos dejar 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Dejémoslo así. Ve, si de pronto si de pronto Liceo lo coge por simbología y lo reclasa, pues lo muestra, no le aparece así en un valorcito. Es difícil. La manera más fácil de hacerlo es que podemos ver el video. Que yo lo tengo acá en un momento y lo miramos dónde estaba. Si quieren, denme un segundo y les salimos de esa duda. David, si quisiera, voy a mirar. Esperen. Pues como en la simbología que uno cambia los colorcitos, cosas así, mira a ver si de pronto te aparecen ahí los valores le das a o el values, cosas así. Oh, Bueno, sí. espérenme. No haría eso, profe. No, más fácil es verlo por resultados. Por resultados sí lo puede hacer uno. Pero estamos hablando del taller de hoy, videos. Ese video fue el último video de la clase de ayer, que es la clase 4. Venga, miremoslo en un momentico. Eso es lo bueno de estas clases. Quitémosle el volumen a esto. Esto debe estar por acá. Sí, señores.
Véalos acá. 6, 12, 21, 35. El que nos falta es el 60. ¿Sí lo ven? 6, 12, 21, 35, 40, 50, 70, 80, 90, 100. ¿Claros, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces así, fácil. Ya 6, 12, 21, 35. 6, 12, 21, 35. El 60 no existe, sino que existe 100. Están los valores. Ok. Profe, no puede añadir más campos, ¿cierto? Añadir más campos es pues más clases. Es que no me da meta, me da hasta 90. Ah, sí, lo que tienes que hacer, Melissa, es que en esta parte superior dice clases, escoja 11 clases. Como ya lo está editando, seguramente acá le dice manual y no le deja escoger, entonces lo que hace es que cambia el método y de ahí sí lo deja modificar. Lo hizo. Entonces, profe, gracias. Hágalo tranquilo y nos cuenta si tiene algún problema. Voy a hacerlo, voy a mirar. Bueno, entonces, ok. Y voy a guardarlo. Entonces estamos 1, 2, 3, 4, hacia hasta el final. Importante. Profecita. Eso, es importante. El último valor, recuerden que no es 11, sino que es un valor de no información, no data. Y lo voy a guardar en la carpeta que se llama solución 6pm reclass de pendientes. Ok. ¿Por qué estamos haciendo, reclasificando, o por qué estamos dándole nuevos valores a la pendiente y al uso del suelo y a todas las demás herramientas? ¿Quién me explica por qué? Pues para después dar la zona indicada, ¿no? Porque lo tenemos que llevar a una escala común, ¿no? Porque usted había dicho que no se podían vacas con pollos, entonces tenía que tener un número para poder operar cepas, ¿no? Nosotros tenemos la siguiente información, vea pues. Estas son las capas. Tenemos por acá otra que va a ser la pendiente. Por acá va a ser la distancia a los centros comerciales y otro que va a ser la distancia a los parques. Estas son las 4 capas que estamos trabajando. ¿Qué valor tiene en este momento el uso del suelo? Ejemplo, si nos paráramos en cualquier parte de esos usos del suelo, podría ser, digamos, una zona verde. Que en ese punto, ¿qué valor dependiente puede tener? Un ejemplo cualquiera. Un valor dependiente, 20%. Yo a estos señores no los puedo operar. Yo puedo decir que este es bueno y puedo decir que este es malo, pero entonces, ¿qué es? ¿Listo? Pero si yo llevo el valor de zona verde a un valor numérico, en este caso es 2 que le dijimos que valía, 2, y la pendiente que una del 20%, déjenme un segundo, paramos esto es 12, esto es 21, 35, 40, 50, 70, 80, 90 y 100. $40, 50, 70, 80, 90. Listo. Si hacemos esto, muchachos, lo que vamos a tener es que entonces el valor del 20% lo podemos ubicar acá en el 3.
claros para todos. Y uno ya sí puede decir, venga, es que un valor que me sea capaz de ponderar estos dos características, pues sería si yo los califico o los llevo a una escala numérica. Ahí sí puedo saber que el promedio, estamos hablando de cuánto, 2,5. Listo. O sea, no es ni 3, no es ni bueno ni malo, sino que ya puedo tener valores intermedios. Para eso estamos haciendo la clasificación. No me copia. Porque está pegado. Muchachos, ¿todos me escuchan o no? Sí, profe. Sí, Sí, pero, profe. pero se me cerró el Excel. Qué maravilla. Hola. Se me cerró el Excel. El computador yo creo que también ya está muy al tope. No, ahí está. No, los videos son muy pesados. Sí, yo no sé si se han dado cuenta, pero grabar un video, este es el video de la mañana, y pesa 4 gigas, este pesa 9 gigas, este pesa 10 gigas, y cada uno pesa un montón de gigas. Eso quita un poquito de espacio, muchachos. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo es llevar esos valores que son realmente en unidades diferentes, que no son operables entre ellas, a un valor que sí puede ser operable. Entonces, por eso lo estamos clasificando. Vamos a hacer el punto 3 y el punto 4. El punto 3, ¿qué es? Ya nos están diciendo que se encuentre cercano a los parques. Ese tipo de pregunta tiene algo en común con la pregunta 4. La pregunta 4 es que no esté cerca a otros centros comerciales. ¿Qué se les ocurre que tienen similar las dos preguntas? Son contrarias, pero ¿qué tienen en similar? Distancia, no. La distancia. Las dos estamos hablando que estamos preguntando por distancia a un elemento. Entonces, ¿qué herramienta les puede servir para responder esa pregunta? Como un buffer o qué. En vectores son buffer. El problema del buffer, Pues sí, es que no me acuerdo del nombre. Pero Euclidean Direction, algo así, ¿no? Euclidean Distance. Pues recuerden que el problema del buffer, el problema del buffer es que el buffer, si cargamos, vamos a cargar los centros, los parques, que es la primera pregunta que hacemos. Carguemos los parques que están por acá. Datos. Parques. Si cargamos los parques, el cuento es que Medellín, necesitamos saber en cada sitio de Medellín qué distancia hay a cualquier parque. Listo. ¿Y qué vamos a escoger? Pues el sitio que esté más cercano a un parque. O vamos a preferir los sitios que estén cercanos a un parque. Si yo hago buffer, el problema del buffer es que solamente me analiza una distancia. Ejemplo, utilizo la herramienta parque, le voy a hacer un buffer, digamos, a los 200, 500 metros, y el problema del buffer es este: me está mostrando todos los bordes que están a 500 metros de un buffer. Bueno, y si la distancia no es a 500 metros, sino que quiero analizarla a los 1000 metros, entonces me tocaría hacer cuántos buffer pudiera hacer para poder solucionar la distancia en todos los sitios de Medellín, y se nos vuelve ya un elemento muy complicado de analizar. Esa es la ventaja de una herramienta como Euclidean Distance en raster, que para cada porción del terreno nos va a dar un resultado. Entonces, ¿dónde están esas herramientas? Estamos en ArToolbox y vamos a encontrarlas en las herramientas de distancia. Vamos a utilizar Euclidean Distance. Recuerden que eso me da la distancia perpendicular y en línea recta al elemento que yo estoy observando a partir de cualquier celda. Euclidean Distance. Pero eso no tengo que primero llevarlo a raster. Eso es una pregunta muy interesante y me la hizo también ahorita un compañero de ustedes por el correo. ¿Cuándo yo llevo a un raster y cuándo yo no llevo a un raster para poder analizarlo?
Yo llevo un raster atributos que necesite. En este caso, por ejemplo, tenía polígonos y los atributos decían qué uso del suelo tenía. ¿Listo? Si yo voy a utilizar el uso del suelo para analizar, eso tengo que llevar un raster primero. Las herramientas de distancia no hay que llevar el elemento raster por una siguiente razón. Ningún atributo que tenga ese elemento raster lo voy a utilizar. Lo único que yo voy a utilizar del elemento vectorial es la geometría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo únicamente necesito? Solamente las distancias a partir de los bordes del elemento. Entonces, si yo no tengo atributos que llevar a raster, entonces tranquilamente la herramienta es capaz de generar. ¿Qué herramientas va a pasar eso? Por ejemplo, las herramientas de distancia. Es fijo que les va a pasar que no necesitan un raster para eso. ¿Qué otra herramienta, por ejemplo, les puede servir o que no necesitan para eso? Las herramientas, por ejemplo, de densidad. Recuerdan que metíamos puntos para sacar un raster. El único que utiliza es la ubicación del elemento. Otra herramienta, por ejemplo, que uno va a necesitar para convertirla en raster para poder utilizarla es, por ejemplo, las herramientas de interpolación. Listo. En general, si yo no necesito utilizar los atributos, no necesito convertirlo en raster. Entonces, en las herramientas de Euclidean Distance no necesito un raster para poder sacar un raster de distancia o un mapa de distancias. Bueno, entonces, Profe, yo tengo una pregunta. sí. Las herramientas de distancia, tú acabas de decir que no hay necesidad de convertir a raster, pero por lo menos, ¿con qué atributos sí tendría que hacerlo? En distancia ninguna. ¿Ninguna? En distancia ninguna. Bueno, Porque recuerden que las herramientas de distancia lo que utilizan es la ubicación del elemento, no los atributos. En la de interpolación utiliza el atributo, pero utiliza principalmente el elemento para saber dónde está ubicado ese atributo. Entonces por eso tampoco tiene que utilizarlo. bueno, profe, gracias. Listo. Sin embargo, si usted convierte los parques a raster, también lo puede utilizar. Tan solo que estás haciendo un paso adicional. Y eso es en ArcGIS. Si ustedes están hablando, por ejemplo, de QGIS, que es este señor, para hacer una herramienta de distancia, sí necesita pasar previamente a raster. Pero en ArcGIS no lo tienen que hacer. Listo. Gracias, profe. No, esa pregunta me pareció muy buena. Me parece muy buena la pregunta que acaban de hacer. Entonces, dato de entrada, ¿a partir de quién va a generar la distancia? De parques. Listo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Guardémoslo como distancia parques. Profe, Sí. qué pena. Sí, Melissa, pregunta. Es que mi internet está como lento, entonces como que me pierdo un poquito. El buffer era de cuánto es la distancia. No tenés que Ok, hacer, no, no tiene que hacerlo. Simplemente hice un buffer para explicarles que el buffer funciona muy diferente al Euclidean Distance, es porque el buffer solamente analiza una sola distancia. Mientras que el Euclidean Distance nos vamos a dar cuenta que analiza la distancia para cada celda en todo el espacio que nosotros le digamos. Pero el buffer no hay que hacerlo. Bueno, profe. ¿Listo? Y el tamaño de celda de salida, estábamos trabajando con 50 metros, ¿cierto? ¿Recuerdan Señor, cuando convertimos el raster de uso del suelo? Vamos a trabajar con ese mismo tamaño de celda. Lo tenemos en 50, estoy casi seguro, 50 metros, ¿sí? ¿Listo? Miren pues lo interesante acá. Esa pregunta que ustedes me hicieron de por qué no lo tienen que convertir en raster es porque solamente utiliza la ubicación para hacerlo. Significa otra cosa que está implícita pero no lo han visto o no se han dado cuenta, y es que, bueno, él me va a analizar la distancia, pero ¿hasta dónde?
solamente de Medellín, o me voy a ir hasta Colombia más grande, o me voy a ir hasta Latinoamérica, o me voy a ir hasta América o para el mundo. Si yo no le especifico eso, ¿qué es lo que va a hacer la herramienta? Pues va a hacerlo al tamaño que él considere. Y miren lo grave que es eso. Le va a prender el raster, por ejemplo, de pendientes. Entonces, ¿qué pasará con estas zonas de Medellín? Yo no podría medir la distancia que hay desde este punto a un centro comercial, a un parque. Claro que sí lo podría hacer, ¿cierto? Pero entonces tenemos que decirle específicamente a la herramienta que tiene que hacer el análisis o el procesamiento en la extensión que yo quiero que lo haga. Eso es nuevo y eso se hace en las herramientas de raster, no en todas, en algunas. En este caso, por ejemplo, en las herramientas de distancia se hace. ¿Cómo se soluciona eso? Que me saque toda la distancia, pero para todo el área de análisis. ¿Sí? Profe, ¿dónde se escribe la distancia? ¿Dice máxima y distancia? ¿O en cuál de los tres? No se escribe ahí. Ya les voy a mostrar dónde se hace. Entonces vean, vuelvo a abrir la herramienta y voy a volver a hacer el mapa de distancia de parques para que veamos dónde se corrige esa distancia. Euclidean Distance, y voy a poner otra vez la información tal cual la teníamos datos de entrada, parque, y vamos a guardarlo como distancia parques y le voy a poner versión 2. Esta distancia es lo máximo que él puede analizar. Lo podemos hacer por ahí, pero eso no les va a solucionar el análisis, porque lo que le está preguntando es qué tanto analiza en el terreno, y eso es una variable que conocemos como una variable de entorno. Las variables de entorno siempre las encuentran acá. Al lado del botón cancelar hay algo que se llama environment. Eso traduce literalmente ambiente, pero ese ambiente acá no es un ambiente literal, sino que es un ambiente de entorno. Listo. Entonces clic. Y encuentran un montón de posibles opciones para configurar el entorno. Pueden cacharrearlas, y miren más o menos cada una que tiene, pero en este momento nos vamos a concentrar en una sola. ¿Cuál es esa? La extensión que va a procesar. Entonces se llama extensión de procesamiento. Abren esa y acá adentro les va a preguntar, venga, dígame cuál es la extensión. Por defecto, ¿qué es lo que hace? Escoge los valores menores en los 4 direcciones de coordenadas, o sea, el menor en el oeste, el menor en el este, el menor en el sur y el menor en el norte. Eso es lo que hace él normalmente. Pero lo que le vamos a decir es, venga, hágamelo de estas maneras que tengo acá. ¿Qué maneras tienen? Vean. La unión de todos los datos que yo tengo de entrada. La intersección de todos los datos. Igual como lo hicimos antes. Hágamelo el tamaño que tiene todo el display, o sea, toda la pantalla que usted está viendo. Si yo le digo, pues, same as display, lo que me va a hacer es que me lo va a hacer de todo el tamaño de esta pantalla. Listo. Que digamos me sirve, pero es más grande de lo que yo necesito. Y los otros, des en cuenta que es same as una capa X. Hágamelo igual a la capa parque, hágamelo igual a la capa buffer, hágamelo igual a la capa, por ejemplo, pendientes. Listo. Entonces yo decido con qué lo hago. En este caso, yo necesito es que me cubra por lo menos todo lo que tiene pendientes o uso del suelo. Podría decirle una unión de inputs, o le puedo decir hágamelo igual a la capa de pendientes. Listo. Y ok. Entonces, por favor, escojan same as layer, el reclass de pendientes. Y ok, y ahora ok. Y miren lo que pasa, miren la diferencia. Ahora sí fue capaz de hacerlo al tamaño que tiene, por ejemplo, las pendientes. Ya lo pongo por encima.
Miren que coge el valor menor en el este, en el oeste, en el este, en el norte y en el sur. Listo. 2. Miren con respecto al buffer. Ese buffer lo hicimos de ¿cuántos metros? ¿Se acuerdan? 500 o 5000. 500 metros. Miren que yo ya si me paro en la distancia, miren que cada celda me tiene un valor. Por acá estoy alrededor de los 500, ¿sí lo ven? Este valorcito se los voy a ampliar porque está muy... Listo. ¿Sí lo ven? Estoy alrededor de los 500 metros. Pero lo más interesante es no solamente eso, sino que si yo me muevo para cualquier parte en ese mapa, voy a tener la distancia a cualquier otro parque. 1000, 2000, 3000 metros de distancia en línea recta a cualquier parque. Esa es la diferencia grande entre un Euclidean Distance y un buffer. Por eso ahorita dejé el buffer, no tenían que hacerlo. Entonces saquémoslo. Ahora sí, vamos a reclasificar la distancia. Señor. Es una pregunta, por ejemplo, uno no puede hacer que eso en vez de quedar como en un cuadrado de la masa, él solamente coge la que está más al este, la que esté más al norte, la que esté más al sur, ¿cierto? Sí, señor. Pues las coordenadas que estemos hacia ese cuadro, pero si no, digamos, quiere hacer que quede, digamos... Con la forma de un shape. Sí, o tendrá que pasarlo por un mask, o tendría No, que hacer... se puede hacer también todo en uno. Les muestro. Eso también es otra buena pregunta. Ejemplo, que este es el borde de Medellín. ¿Están viendo el polígono? Ese polígono es el polígono que teníamos de uso del suelo. ¿Cierto? Sí. Bueno, voy a hacer que me genere el mapa a distancia, pero solamente hasta el borde del polígono. Y eso es otra variable de entorno. Vamos a hacer entonces una versión 3. Euclidean Distance. Ahí estoy. El mapa de entrada sigue siendo parque. El mapa de salida le voy a poner ahora versión 3. La tamaño es el de salida, 50 metros. Y en variables de entorno hay dos muy interesantes. Está Processing Stem, que lo deberían utilizar siempre, entonces utilicémoslo, que haga el procesamiento hasta la capa que se llama uso del suelo, ¿cierto? Ese es el polígono que tiene la forma. Y hay otro variable de entorno que se llama Raster Analysis. En Raster Analysis yo puedo configurar varias cosas, por ejemplo, que el tamaño de celda me la haga, por ejemplo, como la capa X. Pero acá abajo hay algo que se llama máscara. ¿Sí lo ven? Entonces yo lo que estoy diciendo, venga, hágame el análisis utilizándome esta máscara. ¿Cuál es la máscara? Uso del suelo. Si yo hago eso y lo calculo, efectivamente me va a generar un mapa versión 3 que si pago uso del suelo tiene solamente el raster con la forma de ese polígono o de esa máscara. Esa era la pregunta, David. Sí, profe. Entonces así también lo pueden hacer. Ejemplo, eso lo utiliza uno mucho para cuencas, eso lo utiliza uno mucho para un área de estudio específica que uno tenga. Y las variables de entorno se pueden configurar cada vez que yo utilizo una herramienta, o inclusive las puedo definir al principio desde mi proyecto. Y eso lo hacen por acá arriba. Geoprocesamiento, dice environment. ¿Sí lo están viendo? Vamos a ampliar esto. Vean, el procesamiento de environment. Y no tienen que volver a cambiarlo nunca. Durante el proyecto, ojo, durante el proyecto. ¿Listo?
Profe, ¿me puede esperar un segundito? Mientras yo hago eso. Hagan, eso les iba a decir, hagan por favor. Sé que algunos están observando los procesos y no lo están haciendo, sino que lo hacen después, y sé que hay otros que lo están haciendo paralelo. Hagan el proceso para que hagamos la reclasificación. Profe, se me cayó el internet. ¿Usted me puede mostrar por favor otra vez cómo se hace? Sí, señor. El recorte por la máscara. Sí, señor. Euclidean Distance. Carga sus datos tal cual los cargamos. Parques, lo guarda con el valor con el nombre que usted quiere, define el tamaño de celda, importantísimo, 50 metros. Y en environment, las variables de entorno, usted utiliza, le dice que solamente le procese la extensión igual a la capa que está utilizando. Entonces, ejemplo, teníamos uso de suelo, y en el análisis raster acá le puede decir que utilice como máscara uso de suelo. Entonces lo que va a hacer es que va a recortar, pues realmente no es un recorte, lo que hace es que analiza solamente lo que está dentro de esa máscara. Listo. Y ok, y ya, eso fue lo que hicimos. Listo, profe. Háganlo, pero háganlo, para que hagamos la reclasificación. Listo. Y a mí me funciona rápido esto, que bueno. Está bien. Demos 2 minutos más y seguimos. Acá está copiando alguien. Y eso, Natalie. ¿Natalie está ahí o no? Profe, sí. Sí. Nada, el programa se tildó. Ya desde que comenzó la clase está así, no quiere funcionar. Ciérrelo a las malas. Bueno, profe, voy a intentar. Y vuelva y ábralo. Él hay veces se pega. Eso sí es fijo. Yo creo que ya llevan trabajando un tiempo con Argis y se dan cuenta que él es un poco caprichoso. Realmente no es Argis, son los SIG. Los SIG son como son tan robustos. Profe, yo estoy perdida. ¿En dónde? Melissa está perdida. Estoy en distancia, ya puse 50, pero no sé ahí qué es lo que tengo que hacer. Es que el computador se me tilda en ese momento, ya lo he explicado 2 veces. Lo que estamos haciendo es sacando un mapa de distancia, eso es lo primero, ¿cierto? Sabiendo en el mapa qué distancia hay a cada parque. Eso es lo primero. Saber que la herramienta que está así, lo que estamos buscando con la herramienta es conocer las distancias en cualquier parte de Medellín a un parque. Eso es lo que hace la herramienta, listo. Cómo se utiliza es muy sencillo. Vuelvo otra vez. La capa a partir de la que yo voy a analizar distancias, que en este caso es parques. ¿Listo? Dónde lo guardo y el tamaño de celda. Sí. Y la pregunta que me estaban haciendo es, o mejor dicho, hay que siempre decirle a él, especialmente la herramienta de distancia, que debe analizar la extensión que yo quiero. El computador nunca va a ser capaz de definirles qué extensión quieren ustedes analizar, ustedes la definen, y eso lo hacen por variables de entorno, extensión de procesamiento, y utilizan igual a la capa de referencia que ustedes tienen. En este caso estamos utilizando uso de suelo o el dependientes, escojan cualquiera de los dos. Y ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Ojo con esto,
Lo otro, lo adicional, que fue una pregunta que nos salió a partir de lo que nos preguntó David, es que si yo quisiera que no me analizara esto cuadrado, sino que con la forma, por ejemplo, de Medellín, pues utilizo una capa que tenga la forma de Medellín. En este caso era un polígono. Y ese polígono se llama uso del suelo. Entonces, si yo tengo ese polígono, lo utilizo y me va a quedar el análisis con la forma de Medellín. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Pero este raster análisis, digamos que no tienen que hacerlo acá. Es un paso que le da un poquito de detalle y de fina coquetería al análisis. Bueno, entonces ahí tenemos el mapa de distancia. Vamos a hacer la reclasificación, listo. Entonces, para reclasificar esto hay algo bien interesante. Vamos a clasificarlo de 1 a 10 las distancias. ¿Qué estamos buscando? Que estemos cerca a los parques o lejanos a los parques. Cerca. Entonces, el 1 es para qué? ¿Para qué valor, por ejemplo? Para valores El amarillo. para los, exacto, para los que están más cercanos a 0. Y el 10 por allá en los morados. Entonces, hagámoslo así. Euclidean no. El reclass y utilizamos reclasificar. Distancias parques, versión 3. Y ahora sí, señores. Clasificar. ¿Cuántos campos vamos a clasificar? Todos. Yo digo que sí. ¿Quieren poner valores o ponemos que todos los intervalos sean iguales? Pero todos iguales, ¿no? Todos iguales. Entonces acá arriba en el método le van a decir, venga, póngame intervalos iguales. Equal interval. Y mire lo que le está diciendo, le va a poner de 0 a 570 1, de 570 a 1100 2, y así se va yendo. Muchachos, denme un segundo, yo contesto acá una llamadita. Entonces, mientras que contesto yo la llamada, entonces por favor entren a la herramienta y definan esto en intervalos iguales y asegúrense que los valores están así. Pues si estoy cercano es 1 y esto debe estar hasta 10. Si está así, definen cómo se guarda y le vamos a poner reclass a parques .t y ok. Oigan, les pregunto por qué el profe, o sea, por qué los pusieron todos iguales. Ah, no, para no tener de qué poner a definir números estadísticos. Ya. Bueno, Karen, sí, la pregunta tuya era esa. La respuesta que te Yo dio creo José. que ya José me dijo, creo. Eso, la respuesta que José es simplemente para revisar el trabajo y no definir 10 valores, pero si ustedes los quieren definir, lo pueden definir tranquilamente. Listo. Entonces tenemos el de distancia parques y reclasificación, listo. Entonces digamos que el tercer punto, ok, vamos para el cuarto punto, y es que queremos estar alejados de los otros centros comerciales, de la competencia. Para hacer eso, ¿qué hacemos? Pero lo mismo, pero en reclasificación
lo más cercano sería 10. Entonces la valoración sería al contrario, ¿cierto? Los valores que le damos de 1, 2, 3 sería al contrario de la escala. Entonces hagamos lo mismo, cojamos centros comerciales, hagámosle la herramienta de distancia, Euclidean Distance, y después reclasificamos. Lo hago y les doy tiempo. Lo hago y les doy tiempo para que lo hagan. Listo. ¿Cómo, Karen? ¿Me explicar algo? Sí. O sea, yo lo estoy haciendo, pero lo estoy siguiendo, pero no entiendo el por qué. ¿De cuál? O sea, este último, José dice hacerlo mío, o sea, no entiendo. La No, por pregunta eso. no se lo entiendo. Por eso, lo voy a hacer, lo explico, lo voy a hacer corrido, sin esperarlo, ¿sí? Listo. Pero explicando el proceso y ya les doy tiempo para que ustedes lo hagan. Entonces, présteme la atención. No, Karen, vea, es que Sí. lo que pasa es que le están diciendo que tiene que quedar, que entre más lejos quede un centro comercial es mejor. Con los parques nos están diciendo que entre más cerquita quedara es mejor. Entonces, por eso es lo mismo, pero al revés. ok. Ya te entendí. Ahora sí. Gracias, José. Ya entendí. Porque Sí. va a ser al revés. Sí, José, muy bien. Muy bien. Bueno, ya no puedo decir muy bien, aprobado. Cambiemos de Eso, punto. profe, eso. Bueno, entonces, centros comerciales. Yo porque puse cost distance. Eso fue un lapsus. Euclidean distance. Centro comercial. Centros comerciales. Vamos a guardarlo como centros comerciales. Distancia, centros comerciales. Distancia, centros comercial.tif. Le voy a poner un tamaño de celda de 50 metros. Listo. Y en las variables de entorno le voy a pedir a este señor que me haga el procesamiento con la capa de uso del suelo y todo el análisis. Voy a utilizar la máscara de uso del suelo y ok. Y perfecto, tengo ya las distancias pero a los centros comerciales. Entonces si yo lo voy a reclasificar, acá es donde David decía que era lo mismo, o era José que decía que lo mismo, pero al contrario. En reclasificación utilicemos también intervalos iguales y los 10 intervalos. Vamos a utilizar distancia a centros comerciales en clasificar. Vamos a pedirle 10 intervalos, 10 clases con intervalos iguales y le decimos ok. La diferencia acá importante es que yo ya no necesito estar cerca, lo que quiero estar es lejos. Entonces para mí es más importante que estuviera por acá a los 6 kilómetros que estar en 0. Entonces lo que debería hacer es cambiar los valores 10, 9, 8, 7. Lo pueden hacer a manual, pero si se dan cuenta acá abajo dice reversar, o sea, cambiar los valores que tengo. Entonces si le doy acá, tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, listo, y lo guardo. Doy class de centros comerciales.tif y ok. Ahora sí, por favor háganlo. Si tienen preguntas, acá estoy para resolverlas. No, pues yo tengo una pregunta, pero no es sobre este tema que estamos diciendo. No importa, pregunte de una vez. Lo que pasa es que yo vivo en una vereda y por acá lo máximo que llega a internet son 3 gigas. Pero el internet es muy inconstante. Pues les llegan Entonces mi 3 pregunta es si al megas. momento de yo presentar...
¿Cómo? ¿Les llegan es 3 megas o 3 gigas? Sí, señor. 3 megas. Ah, ya. Yo iba a decir que estabas muy tecnológico. No. Entonces, mi pregunta es, al momento de yo presentar un examen se me va al internet y entonces, pues, por ejemplo, el parcial o algo así. Yo creo que esa pregunta la voy a trasladar, José, porque me parece importante. Yo creo que ahí la universidad tiene que tener un plan B. Ahí de la universidad debe tener un plan B porque puede pasar que el internet se les caiga, que el computador se les dañe, puede pasar. Listo, profesor, ¿Listo? muchas gracias. Entonces déjeme, yo traslado esa pregunta también a TICS y que nos digan cuál va a ser digamos, los planes de contingencia o el plan de contingencias que hay para cada situación. Pueden haber varias. Yo he visualizado, esa la había visualizado y he visualizado también otras que pueden pasar. Pero sí, Listo, profe, gracias. pero no, en eso, José, tienes que tener algo claro, y es que si el problema no es de ustedes, pues nosotros, ya sea los profesores o la universidad, debemos darles una solución. Listo. Y entendible totalmente la pregunta. Listo, profe, gracias. Muchachos, ese tipo de preguntas no les den pena hacerlas y no le tengan pues como, no, esas preguntas hay que hacerlas. Finalmente ustedes tienen que tener las reglas muy claras. José, aprobado nuevamente. Profe, usted me da miedo por esa aprobación, o sea que si uno no aprueba, que pierde la materia. Simplemente usted dijo no aprueba, ¿sí? Pareciera que es así la cosa. Ay, qué horror. Profe, cuando uno hace... Yo creo que ustedes conocen la Ay, forma, muchachos, yo creo que ustedes conocen la forma de calificar mía, y yo trato de ser lo más imparcial. Listo, entonces, y no creo que eso vaya a cambiar conmigo. Pues no va a cambiar, no tiene por qué cambiar, entonces en eso queden tranquilos. ¿Listo? Profe, y de casualidad ya saben qué hacer con los promedios. ¿Qué hacer con los promedios? No. ¿Que eso cómo les va a sumar en el promedio? Sí, profe, sí. No. Les cuento a manera personal. Cuando en el posgrado, por ejemplo, hay materias, y pues yo no estoy hablando del posgrado de la Universidad de Medellín, estoy hablando del posgrado que yo hice, que es en la Nacional. Y creo que es así en casi todas las universidades. Las maestrías tienen, por ejemplo, una característica, tienen varias materias que se evalúan normal, entonces usted saca el promedio de su semestre a partir de esas materias, y su valor de semestre no puede bajar de 3,5, así de sencillo. Si usted baja de 3,5 está afuera. ¿Listo? Y lo que más créditos tiene es la tesis, pero la tesis no se califica no se califica de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. O sea, usted aprueba la tesis o su tesis no es aprobada, pero esa aprobación no se computa dentro de, a pesar de que tenga más créditos, la tesis tiene alrededor de 20 créditos, las materias tienen alrededor de 4 créditos cada materia, 5 créditos. Esa tesis no se promedia en el promedio del semestre ni de su posgrado. Yo me imagino que van a establecer algo así parecido, pero vuelvo y les digo, son apreciaciones personales mías. ¿Listo? Profe, cuando uno está aquí en Processing, y en el centro comercial usted coge ferias de centro comercial. No, el centro comercial no puede ser porque mire que el centro comercial es muy chiquito. Yo le estoy diciendo al que sea grande, al que sea más grande. ¿Cuál es el más grande que ustedes tienen? Pues por un lado tienen usos del suelo, que es uno, o si quieren tienen también el dependientes, que también es casi que el mismo tamaño. Y cuando en raster análisis, ahí sí coge la máscara.
la máscara siempre es un polígono, entonces utilizan el de uso del suelo. Ahí no hay forma de utilizar el de pendientes. Ah, bueno. ¿Listo? Claro. Que lo pueden hacer, sí, pero les puede dar errores. Entonces utilicen en la máscara siempre el polígono que tengan. La máscara siempre se utiliza como polígono. Recuerden cuando utilizamos el strike by más. Sí, O que sea, funciona no como solamente lo puede poner, o sea, no nada más puede hacer más con, lo más ideal es que lo haga con vectores. Lo ideal es que lo hagas con vectores, David. Usted puede hacer una máscara también con raster, sí, sí lo puede hacer. Pero el raster tiene que tener una condición importante. Los atributos, o sea, el valor del píxel deberían tener un valor que sea entero para que le facilite el computar. Y cuando lo hacen con valores que tienen reales, ejemplo 1.0000, te empiezas a complicar la vida. Para él es más difícil computarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una máscara que es de elevación, como cada píxel tiene valores diferentes, él intenta como buscar que todos los valores sean una máscara diferente, y eso se vuelve muy lento. Entonces trate de hacerlo siempre con un vector. Allá le toca. Yo la ayudo. Esas son recomendaciones. Y cuando, ¿Sí? perdón, Haga tranquila, Karen. y cuando hiciste Reclassify 10 y todas de igual valor, ¿cierto? Todas de igual valor, pero recuerden que lo que es importante es que los valores de calificación del 1 al 10 son contrarios a la intuición que teníamos antes. O sea, yo califico 10 lo que esté cercano y califico en 1 lo que esté lejano. ¿Listo? Ahí es donde está lo importante. ¿Cómo lo cambio? Lo puede cambiar manual, o le puede decir al lado derecho, en la parte inferior, que hay un elemento que dice reversar nuevos valores. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, sí. Si usted le da clic ahí, él le cambia los valores. Ah, bueno, voy a ver si me quedo bien. Entonces, todos estamos ahí, o doy otro momento más. No, espera un segundito. Listo, voy cerrando. David, ¿cómo guardaron eso? Lo guardamos como reclass pendientes.tif. Perdón, reclass centroscomerciales.tif. Le puse reclass centroscomerciales.tif. Perfecto. No, profe, mi computadora es muy teso. Son 2 segundos y lo hace. Qué bueno. Los otros compañeros ya terminaron. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. Distancia a centros comerciales. Bueno. Valores. Calificación. Reclasificación. Bueno, entonces miren pues lo interesante. Vamos a chequear que lo que hayamos hecho esté bien, y eso se chequea de una manera muy intuitiva. Entonces, dejemos solamente las 4 capas que tenemos reclasificadas, no tenemos por qué tener más capas reclasificadas. Entonces debe estar la reclasificación de pendientes, la reclasificación de centros comerciales, la reclasificación de parques y la reclasificación, me falta uno, el de uso del suelo. Ahí está. Yo el de pendiente lo tengo acá, está bien. Centros comerciales también, y el reclasificación de parques también.
Bueno. Y vamos a poner todos los valores que tenemos en tipo semáforo, o sea, en verdes y en rojos, donde vamos a ver los verdes los valores de 1 y los rojos los valores de 10. Entonces recuerden que eso lo hacen en simbología, se entran a cada capa, clic derecho, propiedades, simbología, el valor debe ser value, el campo debe ser value, listo, y vamos a escoger de color de verde a rojo, véalo acá, listo, donde el verde es el 1 y el rojo es el 10, y eso lo hacemos para todos. Cámbienle entonces la simbología a todos. Recuerden, simbología, el campo debe ser value y de verde a rojo. Y entonces empecemos a chequear uno por uno. Todos los ponemos de verde a rojo, profe. Todos de verde a rojo. Y lo mejor dicho, los capas que ustedes tengan tienen que ser iguales a la mía. Si no son iguales a la mía, hay un problema. Entonces, uso del suelo, este debe ser la simbología, donde estas zonas que están en rojo eran lo que pusimos 10, que eran las zonas de riesgo, y por ejemplo esto que está en verde es el valor de 1, que son las zonas comerciales. ¿Listo? Entonces, intuitivamente ya sabemos que eso está bien calificado. ¿Listo? Vamos para el raster dependiente. Si lo prendemos, vamos a ver que lo que está en rojo son las pendientes altas, y es muy lógico, están en la ladera oriental y en la ladera occidental. Y vemos unas zonas rojas que son los dos cerros, el cerro Nutibara y el cerro El Volador. Y lo que es plano, que es esta parte de abajo, está en 1. Porque no lo estoy viendo en su pantalla. ¿No están viendo mi Profe, pantalla? ¿podría ir un poquito más despacio? Claro, puedo ir más despacio. No ves la pantalla mía, pues vamos a compartirla. No le dio Melissa en donde. Y Natalie, ¿cómo van ustedes con el computador? Cuéntenme a ver. Profe, yo no voy. ¿No le dio el computador? No, traté de abrirlo varias veces y igual cuando le doy la función de Euclidean Distance se me queda ahí tildado. Se queda tildado. ¿Las otras herramientas le funcionan? ¿O también se le tilda con Sí. el- Pues Sí. es que él es lento de por sí cuando abro el programa, pero no entiendo qué pasa con esta herramienta. Ahorita terminamos el ejercicio y me compartes pantalla para que miremos a ver si de pronto es un problema que pueda solucionar. Y Melissa, Bueno, no- profe. ¿qué le pasó? Hola, profe. ¿Qué no le dio? No, eso fue hace rato ya. Ah, Ya se volvió así. bueno, listo, está bien, perfecto. Sí, recuerden que a veces yo no puedo ver el chat porque estoy compartiendo pantalla. Entonces, me hablan sin pena. Profe, sin pena, ¿me repite porfa cuál era el verde y el rojo? No, Claro. yo Claro, venga. Lo que estamos haciendo es revisando que lo que nosotros creemos, o mejor dicho, lo que creemos no, lo que nosotros asignamos que es favorable, debe verse verde.
y lo que asignamos que no es lo que queremos, que es lo malo, lo que no es favorable para nosotros, se ve rojo. Entonces por eso les dije, pintemos todo esto siempre de verde a rojo. Así lo tienen simbolizado. No, eso me salió todo rojo y luego verde, pero o sea, quiero ver en la receta, pues... Entonces, esperen. Uso del suelo. Nosotros tenemos algo claro en uso del suelo y es lo siguiente. ¿Qué uso del suelo? Para nosotros lo más malo es zona de riesgo y lo más bueno es la zona comercial. O sea que lo que es verde es la zona comercial y es esta. Y debe verse así. Y la zona de riesgo debe verse roja porque era 10. Entonces, esos son los chequeos que yo siempre les digo, hágalo antes de seguir haciendo procesos porque puede que tengan una capa mala y ya después todo le va a quedar mal. Entonces, uno siempre cuando termina de reclasificar todo, lo que hace es una revisión de los resultados que obtuvo. ¿Cómo lo hace? De esa manera, viendo que lo que es uno, que uno sabe qué es lo que quiere, si es verde y rojo, que es el valor más alto que normalmente le vamos a dar a las clasificaciones, debe ser rojo. ¿Listo? Entonces, en uso del suelo, lo que hacen es que revisan que esta zona les debe haber quedado en 1 y esta zona de acá arriba, que son las zonas de riesgo, le debe haber quedado en 10, en rojo. ¿Listo? Pero no me entendió lo que me quise decir. No, entonces no lo entendí. No me entendió. O sea, párese y reclasifiques. No, yo lo veo. O sea, el color es lo que no entiendo porque me seleccionó rojo todo y amarillo al lado, o sea, fue al revés. O fue que escogí mal el color. ¿Usted cuál está aprendiendo? ¿Uso del suelo? Sí, señor. Bueno, entonces... ¡Ay, no! Ah, bueno. Entonces, No, espere, apague todo y deje solamente la reclasificación de uso del suelo. No siga que ya vi el error. Siga así. Ah, bueno, listo. No, pero está bien. Entonces, si ya tenemos uso del suelo chequeado, vamos a chequear pendientes. Y en pendientes recuerden que lo que nos interesa son las pendientes planas, las que son de valores de 1, ¿cierto? Y las pendientes altas deben ser las rojas. Si ustedes miran el mapa se van a dar cuenta que las laderas son las que están principalmente rojas. Inclusive el cerro Nutibara que es este, y el cerro El Volador se ven también coloridos. O sea, nos quedamos tranquilos. El mapa de pendientes seguramente quedó bien reclasificado. ¿Listo? Vamos para los parques. Entonces prendemos el reclasificación de parques. Y lo que nos interesa es estar cercano a los parques. Significa que las pelotas, los círculos que ven acá, deben estar con valores de 1, porque es lo que está cercano a los parques. Y a medida que se aleja, debe estar el rojo. Pasa lo contrario con centros comerciales. Si yo apago parques y veo centros comerciales, me voy a dar cuenta que lo que yo no quiero es estar cerca, entonces por eso lo veo en rojo. ¿Listo? Y hacia afuera son las zonas que están alejadas. Esa es la manera como uno debería pasar, de capa en capa, chequeando que lo que uno hizo sí esté bien. Porque si no, les va a suceder que siguen con el proceso y puede que hayan tenido clasificaciones que no estén malas. Acá, haciendo esto que yo les digo, ustedes sí alcanzan a identificar que no es lógico. Miren que esto es un chequeo muy lógico, no es de valores. Listo. Hasta ahí tenemos claro el asunto. Sí, pero ya, yo la verdad me toca mirar el video para ver lo de la clasificación. No, lo que quiero es que pongan todo en verde y rojo y se pasan capa a capa mirando de una manera lógica que los valores verdes sí correspondan a lo que quieren y los valores rojos sí correspondan a lo que no quieren. ¿Listo? Y para eso tienen un tiempo y lo pueden hacer de una vez. Profe, Tenemos que... Sí, claro.
Ustedes me dicen, Hágale pues. ustedes me dicen, espérenme un momentico, yo reviso y yo los espero. ¿Quién iba a hablar? Melissa. Yo, Melissa. Sí. Es que, o sea, me parece así exactamente igual, pero con otros colores. Con otros colores. ¿Sí me puedo entender? Sí, pero lo que quieres es cambiar el color. Sí, o sea, yo sé que está bueno por lo de las capas, o sea, se me ve exactamente igual, pero, por ejemplo, lo que tú tienes en verde me parece como el morado. Ah, por eso, recuerde que hay que darle simbología. Cuando usted le da simbología, sea, por ejemplo, esta capa, esta que estoy viendo acá, clic derecho, propiedades, y en simbología yo le cambio el color de verde a rojo. Venga, véalo por acá. Si yo lo veo con un color cualquiera, por ejemplo, a usted le puede parecer algo así. Sí, así lo tengo. Exactamente, no. Clic derecho, propiedades, y cambien todas las simbologías por un esquema semáforo de verdes a rojos. ¿Listo? ¿Por qué se le hizo esquema semáforo? Porque va de verde pasando por amarillo y llega al rojo. Pero entonces, háganlo en este momento, cojan cada capa, cambien la simbología de verde a rojo y revisen que los colores sí correspondan a los valores que ustedes quieren. Profe, tengo una pequeña pregunta. Pregunten. ¿Y tienes, o sea, en Reclassify tienen que salirte los números, si no, está mal reclasificado, ¿cierto? Lo está preguntando por uso del suelo. Sí, es que no me quiere salir. No, en uso del suelo, recuerde que usted separa en propiedades, en simbología. O sea, el más, para yo ver. No, por eso. Ya. Propiedades, está ahí, ¿cierto? Simbología. Señor. Está encima. Señor. Y acá no le dice que es uso, sino que le dice que le pongan los valores. Con razón. Sí, está bien. Y aceptar. Y le pone el color de verde a rojo. ¿Listo? Muéstrame el suyo. ¿Cuál? ¿El de uso del suelo? ¿La capa? Sí, señor. Véala acá. Ah, sí, sí me dio. Sí. Chequen entonces las capas. Cuando las termine de chequear me dicen. Póngame la pendiente, porfa. Profe, ¿y me puedo pasar porfa a la de parques? A la de parques. Sí, señor. Véala ahí.
profe. Sí, Pero entonces no ya después como mezcla todo esto. Pero qué pena, pues. Pero Sí. así como por encima. no, venga para que sigamos y terminemos. Entonces, importante, vean pues lo interesante de esto. Usted tiene varias capas que tenían valores diferentes. En este caso, teníamos por ejemplo zona verde, ¿cierto? Ya habíamos dicho que este señor tenía un valor de 2. Teníamos pendiente, digamos, de un 20%, o más bien, pongámosle un 50%. Y vimos que esto tenía un valor muy regular, era un valor más o menos de 6. Que estaba a 200 metros de un parque, entonces eso era muy bueno y le pusimos, digamos, un valor de 1. Pero que estaba también a 250 metros de un centro comercial y eso es muy malo y digamos que pudo haber quedado en 9. Listo. Entonces, yo puedo tener esto y puedo tener otro objeto cualquiera que ya no va a ser zona verde, sino que por ejemplo esto va a ser institucional. Esto podría ser una pendiente, digamos, mejor del 10%. Esto puede ser, digamos, peor, que estaba más lejos, 1800 metros. Entonces mire que si yo me pongo a pensar qué sitio es mejor, este o este, el asunto se vuelve muy difícil. Un segundo, muchachos. Un segundo. Buenas noches. Claudia, ¿lo vas a pasar por favor? Muchas gracias. Espérenme un segundo, muchachos, yo atiendo que me llegó comida. Bueno, entonces des en cuenta que ya empezar a calificar esto es más difícil. Este institucional puede ser 8, este puede ser mucho menor que porque el 10% puede ser un 2. Esto se nos subió a un valor más malo. Entonces uno diría, pues, este puede que sea mejor, este puede que sea peor, pero sería una calificación cualitativa y eso no le va a dejar a usted analizar rápidamente varios puntos porque tendría que centrarse en cada uno. Entonces una manera de hacer, ¿cuál sería? Sería llevándolo a números y ahora sí, operándolos aritméticamente para obtener algo. Ejemplo, ¿qué harían ustedes si tienen todos estos valores numéricos? Un promedio. Un promedio puede ser una muy buena solución, que es por ejemplo lo que hacemos con las notas de ustedes. Tienen varias notas y uno promedia las notas y dice, venga, usted sacó un 4, usted sacó un 5 en su materia. Entonces un promedio sería, si yo hago este señor, y uno se daría cuenta que este es menor porque es 4,5 y este no es el mejor porque es 6,75. ¿Cómo hace uno promedios o cómo uno puede promediar los mapas? ¿Qué se les Pues no es lo ocurre? que hace automáticamente por celular, ¿no? Pero ¿qué herramienta utilizan para promediar mapas? ¿Qué herramienta utilizan para operar los mapas? El álgebra no. Álgebra de mapas. Una álgebra de mapas. ¿Y cuál es la ecuación? Ahí tiene funciones, que más que debe haber promedio. La suma de todo dividido. Exactamente. Ahí no hay una función para yo decirle que me saque el promedio de todo esto. Ahí no, hasta allá no le llegó, o yo no la he visto, no la veo. Qué mal. No. Les voy a mostrar dos formas de hacerlo, entonces voy a ampliar esto. Profesor, ¿me muestra por favor dónde sacó la herramienta, el álgebra de mapas? Claro. Recuerden que la herramienta está ArcToolbox, las herramientas de análisis espacial, hay una que se llama
álgebra de mapas y ahí está la calculadora raster. A esa herramienta todo el mundo le pone nombres diferentes. Uno le dicen raster calculator, otro le dicen calculadora raster, que es lo mismo pues, otros le dicen álgebra de mapas. En general se conocen con cualquiera de los dos nombres, o álgebra de mapas o calculadora raster. Listo. Es más, yo creo que en QGIS también se llama calculadora. Vamos a ver. Raster, calculadora raster. Y es lo mismo. Entonces, calculadora. La herramienta es muy sencilla. Sumamos todo y dividimos por cuánto. 4. Listo. Cierro paréntesis, dividido 4. Acostúmbrense siempre a hacer esto con el panel que tienen acá. No se pongan a poner más, ni menos, ni restas con el teclado. Utilicen el panel, listo. Y vamos a guardarlo como resultado 1.tif. Y ok. Entonces, miren lo interesante. Esta es la respuesta. Voy a poner esa respuesta en los colores que manejamos, de verdes a rojos. Propiedades, simbología, de verdes a rojo y aceptar. ¿Qué significa? Que con los valores que nosotros pusimos, el sitio más interesante para uno construir un nuevo centro comercial, pues creo que está acá. ¿Lo ven o no lo ven? Este valor que está acá es un 2, pero el valor que está por acá es un 3. Es un 1, perdón. Listo. Y yo no construiría ni en estas zonas, ni en estas zonas, ni en estas zonas. Buscaría comprar un predio como estos, Otra herramienta que les puede ayudar a hacer eso. Profe, Señor. a mí porque el resultado me dio en valores de 2 al 17. Porque está mal hecho. Importante, revise los valores que tiene en las reclasificaciones y en ninguno debe haber valores mayores a 10. Mire que yo no tengo valores mayores a 10. Están todos de 1 a 10, 1 a 10, 1 a 10. Profe, no los hay. No los hay. Entonces miren, en la álgebra de mapas nada más está dividiendo 1. Sí dividido por 4. Pues, pero todo en paréntesis. Todo, usted sí cierra paréntesis dividido 4. Sí, espérame. Vuelva y hágalo otra vez, José. A ver. Porque el valor máximo que se puede tomar es 10, porque 10 más 10 más 10 más 10 dividido 4 da 10. Ajá. Pues 40 dividido 4, nada más puede dar 10. Tiene que tener algún número por ahí que en la álgebra de mapas. Eso puede ser en el álgebra de mapas o puede ser en la reclasificación. Hay veces que no reclasificó uno bien y le queda un valor por afuera y entonces eso se le suma. Eso pasa. Profe, yo pregunto. Sí, pregunte. Esto a mí me dio hasta 7. Puede pasar, a mí me dio hasta... ¿Será que porque yo cuando clasifiqué, yo no clasifiqué de a 10, sino por lo menos, ¿te acuerdas que uso el suelo lo hizo nosotros lo hicimos de 5? Eso no tiene nada que ver. Sí, claro. Si tú utilizaste... Ojo con esto, Karen, ojo con esta aclaración. Si usted utilizó el uso del suelo o el de pendientes con el rango de 1 a 5,
los resultados van a ser diferentes. Por eso entonces los otros tenían que hacer el dependiente y todo de a 5, ¿cierto? Sí, tenía que hacerlo o todo de A5 o todos de rango de 1 a 10. Pero mire cómo me dio mi mapa. Cómo Compártame la pantalla y miramos a hay ver. compartir escritorio, ¿cierto? Sí. Ahí ve. Todavía no nos ha llegado. Denle un segundo que ya en un momentico nos debe estar llegando. Pero a mí me dio esto rápido. ¿Qué le doy? Escritorio. Sí, usted le dice compartir y abajo le aparece un recuadro negro con varios pendientes. Ya está llegando la señal. ¿Sí es? Listo. ¿Sí lo vio? Sí, señora, ahí lo estamos viendo. Y mire que aquí me sale de 1 a 7. ¿Sí lo ve? Sí, pero muéstrame la reclasificación del suelo. Pero ábralo, Karen, yo veo los valores. El problema es ese que tenés ahí, ¿Por qué? que tenés valores de 1 a 5 y no Y también no, al revés. y Ah, no le quedó al revés, tiene la simbología al revés. Pues me di cuenta que porque el uno es de... Es el rojo y mira que está en el centro. No, madre. No, pero está bien, está Pero bien. entonces, porque este cosito dio muy igual. Porque son muy parecidos. Y mire que está igual al suyo. No es igual. No es igual, es similar, pero no es igual, Karen. Ah, o sea que está malo, entonces lo tengo que volver a hacer. No, O sea, no, ya sé que tengo que tener todo clasificado en los mismos valores. Eso, el proceso está bien hecho. Lo único que tienes es que tienes un dato malo de entrada, que fue la reclasificación de suelo, porque tiene un rango diferente a las otras capas. Uno de tener todas las capas en los mismos rangos. Está bien, usted también le quedó mal porque usted no tenía 5, ¿yo? ¿Qué? Usted también lo tiene mal porque usted no tenía 5. Recuerden que no es malo, es no aprueba. No, el profesor quiere morir, no por el coronavirus, sino por otra cosa, no mentira. Profe, ¿cómo quito la pantalla? Uy, profe, yo la pongo a perder. Le pongo no a prueba. No aprueba. No aprueba, Karen. Bueno, ahí abajo creo que dice dejar de compartir. Se acerca la flecha del mouse a donde está el Teams. Ya. Listo. Bueno, muchachos, creo que eso era todo. Les voy a mostrar solamente una herramienta que puede hacer lo mismo sin necesidad de hacer divisiones o multiplicaciones de elementos. Y se llama Weighted Overlay. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno. El análisis espacial en Overlay hay algo que se llama Weighted Overlay. O sea, una superposición por pesos. Denme un segundo, que es que... Yo no sé si saben, pero en Sabaneta casi todos los días pasan con concierto, pues. Pero con una musiquita tan maluquita. Y ustedes lo que hacen es que... No aprueba la música. No apruebo la música, exactamente. Entonces, definen la escala. Va de 1 a 10 cada uno. ¿Listo? Esa es la escala que nosotros tenemos de evaluación, ¿cierto? Y lo que hacen es que cargan las capas. Ah, ¿cuál capa?
El raster de uso del suelo. ¿A cuál otra? El raster que tenía pendientes. ¿A cuál otra? El raster que tenía parques. ¿A cuál otra? El raster que, por ejemplo, tenía centros comerciales. Y miren que lo que hace es que carga los valores y vuelve y le da el mismo valor de la escala. ¿Listo? Y yo ya defino qué porcentaje tiene cada uno. Si todos valen lo mismo, pues yo ya le digo, venga, todos valen lo mismo. Las diferencias son iguales, ¿listo? Entonces, todos valen el 25%. Esta herramienta tiene una característica entonces más interesante. Yo podría decirle que hay capas que valen más que otras. Esta no vale el 25. Esta, por ejemplo, voy a decir que el uso del suelo para mí es más importante y vale un 40. Entonces tengo que empezar a restarle a las otras los valores. Esta es 15, esta es 15, y esto viene a ser 15, 15, 20, 30. ¿Cierto? Por ejemplo. Listo. Para eso sirve esta herramienta y no tengo que preocuparme yo, digamos, por esos valores. Voy a dejarlo iguales en 25% para que miremos el ponderado. Bueno, y él es un poquito inteligente. Él pone de una vez los valores de semáforo. Lo malo es que nos los pone al revés. Nos pone los unos rojos y los otros en verde. Pues, pero lo cambian si lo desean así. ¿Listo? Ese es el famoso weighted overlay. Bueno, muchachos, eso era todo por hoy. Los dejo descansar y por favor, los que sé que no han podido hacer los ejercicios al tiempo, intenten hacerlos. Y con respecto, digamos, a los problemas de equipos y eso, pues, yo lo que les puedo decir es que la universidad sé que está trabajando en eso. Esperemos que nos lo resuelva, que nos ayude con eso rápido en los casos que nos puede resolver, y en los que finalmente no se puede resolver la situación, pues ¿qué vamos a hacer? Eso sí es un asunto importante. Y estén atentos hasta este viernes con el WhatsApp. Yo les voy dando las indicaciones de cómo va a ser el parcial, ¿listo? Y todas las noticias que me vayan llegando pues las vamos hablando. Entonces quedó designada, ¿fue quién? Laura, para organizar fecha y hora de cuándo hacemos el repaso. Sí. Yo esperaría que Laura fuera la que dijera que sí. No, sí, ella dijo que sí. Bueno. Bueno. Profe, ¿y no me va a resolver la duda mía? ¿Cuál duda era? Para yo irme a vacaciones bien. ¿Pero cuál? ¿Cuál duda? La del comienzo, que yo le dije que yo estaba viendo en el modelador 2 veces y no me... Bueno. Hagamos una cosa así, resolvámosla. Compártanos pantalla para que miremos. Profe, y qué pena que me interrumpa, Giselle, pero... Sí. Profe, uno como ya hace un modelador ya con estas cosas de raster y todo esto, que no tiene que dar pesos, que no tiene que dar valores a tantas cosas, reclasificar cada uno. Pues él como lo hace inteligentemente, pues no tiene que decirle de cuántos valores o qué. No, porque se supone que usted ya dejó las variables de entrada, usted ya dejó eso, digamos que como un parámetro del modelo, o sea, eso ya está fijo. Entonces cuando... Pero entonces el modelo solamente sirve para solucionar algo en específico, él no puede variar después. O sea, claro, no puede hacer que ¿qué? Yo puedo editarlo, pero cuando yo estoy creando un modelo, eso es una pregunta muy buena, David. Vea, cuando yo creo un modelo, que realmente lo que estoy creando es un programa, lo que yo debo tener muy claro en mi modelo y en mi programa es, venga, cuáles son las variables que están entrando que pueden cambiar. Y si hay valores en la herramienta, por ejemplo, un buffer, yo pongo un buffer, pero el buffer yo quiero poder definirlo cada vez que lo corro, eso tengo que volverlo una variable.
Eso siempre te... Vea, voy a poner, por ejemplo... ¿Cómo? De que si me repites lo último que me dices, que no lo escuché muy bien. No, vea. Usted genera una herramienta de reclasificación como es esta, ¿cierto? Y usted tiene, por ejemplo, este valor que se llama usos del suelo. Estos valores usted los dejó fijos desde el principio, ¿cierto? Los dejó fijos. Pues bueno, se ve la pantalla. Ah, sí, verdad que ahí me disculpan mi lapsus. No sé. Ahí está viendo la pantalla. Sí, pero Voy a poner dos ejemplos sencillos. Usted está en herramientas de conversión y tengo, digamos, conversión no, una de vector, proximidad buffer, por ejemplo. Listo. Si yo voy a generar un buffer de cualquier elemento, voy a cargar una capa cualquiera, datos, centro comercial, ok. Y si yo lo que quiero es estar cambiando siempre el buffer, pues yo lo que debo decirle, venga, esa variable que es la distancia tiene que volvérmela un parámetro de entrada del modelo, porque yo cada vez que quiera hacer el ejercicio, pues lo tengo que volver una variable. Entonces, clic derecho y decir, venga, vuélvalo una variable que la distancia. Y ese valor de distancia se le tiene que volver a usted una variable del modelo. Entonces se lo vuelve en un parámetro. Significa que yo siempre que utilice esta herramienta, él me va a preguntar solamente cuál es la distancia nueva que voy a utilizar. Y eso mismo lo puedo hacer yo con la reclasificación. Yo, venga, miremos a ver. No estoy tan seguro porque reclasificación yo no lo utilizo de esta manera, lo utilizo siempre como tabla. Pongamos esta, digamos que ahí están los valores, ok. Miremos a ver qué puede hacer. Variable, parámetro. Vea. La reclasificación, inclusive los campos los puede volver también un parámetro de entrada. Entonces yo lo que debo volver siempre es que los elementos que tenga la herramienta los debo volver primero una variable y después esa variable la vuelvo un parámetro para que cuando yo ejecute el programa él me pregunte por ese elemento. Entonces eso desde el operativo, pero lo más importante de la pregunta suya, David, no es esa, sino que cuando yo defino o cuando estoy creando un programa, una herramienta nueva, yo tengo que tener muy claro cuáles son las capas de entrada y si eso me va a variar, porque puede ser que yo tenga capas que siempre voy a utilizar, listo, y que están guardadas siempre en una localización. Entonces ahí yo no me preocupo que eso sea un parámetro. Y en las herramientas que estoy utilizando yo debo preguntarme pues realmente qué cambios debo estar generando siempre, o si esas variables van a ser estáticas. Si no van a ser estáticas, pues yo las pongo siempre como una variable y después como un parámetro. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Estos modelos en qué orden se ejecutan? ¿En qué orden empieza a ejecutar cada proceso? Sí. Él siempre empieza en jerarquía desde los datos de entrada, o sea que empieza acá, pasa acá, sigue acá, y si siguen procesos, va así en orden, pa. Pero por ejemplo, si yo cojo, digamos, sí. todo este ejercicio se podría hacer como con un modelo así, pero en vez de ponerle buffer, le ponemos el de las distancias y le podemos ingresar las distancias, supongo, ¿no? Porque el de Euclidean Distance. Sí, señor. ¿Cierto? Y podemos poner las distancias, supondría yo, ¿no? Sí, señor. A las que las queremos. Sí, o puede dejar una tabla fija. Miren que la reclasificación tiene una cosa muy interesante. La herramienta Reclassify no hay una sola, hay dos. Y hay una que se llama Reclass por tabla. Entonces usted puede tener en un archivo de texto por allá guardados sus valores, digamos, de distancia. Y él siempre va a coger esa tabla y los va
a cambiar y usted puede cambiar esa tabla cuando quiera. Vale. Pero por ejemplo, digamos, acá nos faltan otros dos pasos. Digamos que este de buffer se cambiaría para el de... Pues de poner clear distance para tanto... Pero hombre, yo tengo una pregunta. David, ¿no? Tendría que hacer otro proceso son cuatro... tanto para parques como para CC. Por eso, son realmente 4 procesos o 4 líneas grandes de procesos que se unen al final con el raster calculator. Ojo con eso. Entonces casi que usted va a contar arriba una capa que se llama la entrada, que era uso del suelo, un proceso que se llama conversión, otro proceso que se llama reclasificación, y ahí está su primero. El segundo sería el mapa de elevación, una herramienta que se llama slope, que nos saca las pendientes, y una herramienta de reclasificación. El tercero sería los centros comerciales, el mapa de la herramienta de Euclidean Distance y la reclasificación. Igualmente eso para centros comerciales, para parques. Listo. Y la salida de esos 4 entran en una herramienta que se llama o Weighted Overlay o entran sobre la herramienta que se llama mapa de adverbs. Y ese sería su modelo. Si usted... Entonces uno, sacándole las bolitas así de parámetros, es como uno puede hacerlo ya como en los programas que tú enviaste de la solución del segundo taller. Sí, pues de que uno podía ingresar los datos y él no lo hacía todo. Exactamente. Vale. Uno lo puede hacer así. Lo que sí es importante es que el modelo tiene muchas cosas, muchachos. El modelo uno lo puede hacer para cosas simples, inclusive lo puede volver más complejo, porque este constructor de modelo también incluso tiene, si se dan cuenta por acá están viendo, vamos a ampliar, ustedes pueden incluso organizar el ambiente de trabajo por acá, model, propiedades, environment. Vea que yo el ambiente de trabajo también lo puedo agregar. Entonces esto tiene, digamos, todo lo que es, o mejor dicho, gran parte de lo que es esa consola del desktop de ArcGIS lo tiene acá para modelar, digamos, en herramientas de procesos. Esto es muy potente. O sea, entonces no puede con el modelo automatizar cualquier proceso, pues como que sea muy repetitivo para ArcGIS. Sí, señor. Es más, usted con el modelo puede generar los scripts. Por ejemplo, esto que hicimos acá, yo lo puedo mandar para Python. Yo no sé si los había mostrado, pero modelo, exportar para un modelo de Python. Y le voy a mostrar acá en solución. Creo que sí se los había mostrado porque lo tengo acá. Código 2. Ya yo les muestro. Código 2. Y abramos el Spider. Denle un segundo que mi Spider se demora un poquito. Entonces pueden automatizar todo con... Es que esto es realmente muy potente. Un segundo, carguemos el código. Creo que está acá en solución. Taller de hoy, solución, código 2. Míralo acá. Ahora sí, código 2. Miren que él solito les va construyendo el código. Esto fue generado por el modelo de ArcGIS. Va a coger una herramienta que se llama Distance, saca los parámetros, lo mete acá, le pone el campo de valor, les pone todo. Y yo desde ahí puedo empezar a trabajar en otras cosas más complejas. Ya. Muchas gracias. No, de nada. Ahora sí, Karen, nos ibas a mostrar el modelo, ¿cierto? Es que sí, fue lo que usted hizo, pero sí, es eso que sí. Y usted ya puso a rodar a ver si sí le funciona. No, porque yo no. ¿Para qué? Yo no lo hice completo. Me funciona. Ah, me no, debe funcionar. Pero es que yo no lo hice completo, Karen. Yo ahí puse unas herramientas aleatorias y mostré cómo las conectábamos o cómo las volvíamos parámetros.
pero no lo Ah, bueno, hizo. entonces le muestro. Muestra qué hizo para que todos miremos. No, pues yo lo hice 2 veces y lo eliminé porque ya eso estaba mal. Ahí ven lo que estoy haciendo. En un momentico veo que apenas está cargando. Ah, bueno. Ah, pero no lo has creado, Karen. Sí, yo lo creé 2 veces. Y lo Y guardó. no me mire, vea, y o sea, me queda súper perfecto porque, pero digo, ¿dónde yo le doy? Pero yo no, le doy aquí, pero no lo ha guardado, pero no lo guardó. no, y eso como, no, yo no lo guardé, o sea, si eso pues no me rodó. Sí me mostró un No mensaje en rojo. importa, no importa, hágame un favor, Karen. Vuelva y créelo. Pero antes de que se ponga a hacerlo, escúcheme. Lo va a crear y lo va a guardar. Y eso que guarde, envíemelo. ¿Listo? No, pues muy bonito, pero ¿cómo lo guardo? Ah, pero muy sencillo. Dele cancelar ahí. Ok. Ok, No, dele cancelar. Dele cancelar. ya. Ah, pero entonces no estoy viendo. Esperen un segundito. Párese donde dice modelo. Donde dice modelo. Mode. Listo. Sí, ya. Sellas. Ok. ¿Y qué le pongo? ¿Así? Espere que O aquí. todavía no me ha cargado la imagen. Deme un segundito que me está llegando muy lenta. Y cuando lo guarde con el nombre le tengo que poner punto .tif. No. El modelo no se le pone punto .tif. Karen, usted ya le dio. Ah, bueno, ahí ya nos llegó. En esa carpeta de resultados, ahí lo va a guardar. Sí, señor. Mire que en la parte superior donde está la X para cerrar, hay un cajetín que es Esta. rojo. Dele clic ahí. Ujú. Bueno, ahora sí, entre a esa caja de herramientas que creó. Dele un clic afuera y después le da el doble clic para que pueda entrar. Sí, señor. Ya. Y ahí le pone el nombre y le dice guardar. Ya. Listo. Así se guarda el modelo. Entonces, constrúyalo y me lo envía. ¿Listo? Bueno, Natalie, veo que ya también solucionó su problema. ¿Y cómo se lo envío? ¿Al correo? Al correo. Bueno, pero mire, si ya lo hicimos, ya le doy, voy a dar correr. ¿No le parece? Todavía no lo ha hecho. Es que, bueno, sí, ya lo entendí. Bueno, ahora le escribo, le gasto tiempo. No, Karen. Señor. Ah, ya vi que... No. No, pero espérame un segundito que ya vi que conectó los datos. Lo que pasa es que están lentos. Eso que usted está haciendo ahí, tiene que entrar en la herramienta reclasificar. ¿Ya entró en la herramienta? Sí, ya hice todo, ¿no vio? No, lo que pasa es que me está llegando muy lento la imagen. Ni siquiera me di cuenta que entró. Listo. Sí, ya yo hice. No, está bien, dele correr. Ojo con esto. ¿Dónde lo puso a guardar? Como que ¿dónde usted me dijo? No, pero O sea usted... que- No, Karen, entiéndame una cosa. Lo que usted guardó conmigo, lo que yo le dije guardar es la herramienta, y esa herramienta la guardó. ¿Dónde va a guardar la salida de la herramienta? O sea, el resultado. Ese reclass tip, ¿Dónde lo? Sí, ese es el resultado. ¿dónde lo va a guardar? Donde quieran. No, El resultado. mire que lo está guardando en algo que se llama Default Reclass Tip 3. ¿Sí lo ve? ¿Dónde vio usted?
Párese sobre la pelota verde. Ya estoy ahí. Mire que cuando se para sobre la pelota verde le aparece una dirección de guardado del equipo. ¿Sí ven? Dice C, 2 puntos, pa. No la veo, pero bueno, sí, y entonces ¿qué le doy? Dele el botón azul. Al play, sí. Ah, eso es lo que yo hacía. Exactamente. Y ella corrió. Pero, listo, ahí es donde se me queda, ¿sí lo ves? No, porque no me ha llegado la imagen. Estoy esperando que me llegue la imagen. Espérenme un segundito que llegue la imagen y le digo. Él se quedó Es que yo le doy ahí. No, Yo le doy no. y ahí Karen, pare un momentico. Ya me llegó la imagen. Lo que le apareció es que está completo y lo hizo bien. ¿Y cómo lo veo si yo no veo nada? No veo un mensaje que me diga. Espere, yo no. O sea, muéstremelo. No, sí le digo, vea, le digo, está completo, vea, le dice completo, corrió 100% y lo puede cerrar. Ciérrelo. Dígale close. Ok, ya. Párese en el catálogo. ¿Dónde es el catálogo? ¿Dónde está la caja de herramientas? ¿Cómo que dónde está la caja de herramientas? No, cancele la clase. No, Karen. Listo, ya, hágale pues. Mire. Yo estoy aquí. En la mano derecha están todas las herramientas donde está el catálogo, donde está el toolbox. Claro, sí, aquí. Ya lo encontró, bueno. Arriba dice Document ArcGIS, ¿cierto? Aquí, sí señor. Bueno. En Home. Exactamente arriba aparece el link Home. Aquí. Parece en Default. Ahora la carpeta Default. Ya la vi. Y ahí tiene el Reclass Tips 3, ¿sí lo ven? Es que aquí está lo que yo había hecho, mírenlo. Por eso es lo que había hecho. ¿Y cómo hago para ver si lo... Ay, no. Cárguelo. Cójalo y ¿Tengo que pegar aquí? No tiene que cerrar nada. Simplemente... ¿Quieres verlo? Sí. Póngale minimizar a esa ventana. ¿Y dónde está? No, ya creo que ya yo entendí. Pero ya cargó el resultado. ¿Ya vio que sí le dio lo que está buscando? No. Entonces cárguelo. Ah, ya. Ay, mire, este es el dependiente, sí me dio entonces. Exactamente. Ahí está bueno, ¿cierto? No me ha llegado todavía la imagen. Sí, ya lo vi. Sí, pareciera que sí, porque el uno es el verde y el otro es el... Listo. Sí, profe, gracias. Karen, porque ya aclaré que... Bueno. ponga cuidado dónde está guardando las cosas. El asunto no era que lo estuviera haciendo mal, sino que no se dio cuenta dónde lo está guardando. ¿Listo? No, pero si era que no crea, si me salía un título rojo. No crea, yo hice 2 veces. Ah, ya. Sí, no, me salió. Y yo por lo que veo, a ustedes les llegaba la imagen. Acá Juan Pablo nos compartió la imagen. Bueno. Listo, muchachos, yo sí los dejo. Voy a ver si descanso de una vez. Que tengan buenas noches y un gusto verlos hoy. Profe, hasta luego, gracias. Profe, gracias. Lo mismo.